Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video excepcional. No suelo hablar de política, esto es la segunda vez. La primera vez hice lo que es una predicción en la cual se me fue revelado sobre el actual presidente de Milei y pues actualmente ya es presidente, ¿no? Lo hablo de meses anteriores antes que entrara lo que es a su mandato. Mucha gente del pueblo de Argentina pues no le gustó, pero no es que yo esté a favor o en contra de ellos. Sinceramente, a mí la política no me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Porque siempre he tenido ese concepto que en la política lamentablemente está lo que es la corrupción y la maldad. No digo en todos, pero el 90% sí. El 90% va a lo que va. No va a ayudar lo que es al pueblo o a la persona que necesita más. No, va simplemente a llenarse sus arcas. Sus arcas, a tener un estatus, el dinero. El dinero, cariño, como se dice, ahí está lo que es el enemigo. Pero bueno, habrá una minoría, vamos a poner un 10%, que sí quiere hacer algo por el pueblo, pero la mayoría no, sinceramente, ¿vale? Ese es el concepto que yo tengo y siempre ha sido así. Por eso que luego ven que muchos políticos al final salen huyendo del país o se le encuentra quizás de repente algo oscuro por ahí, ¿vale? Luego de su mandato, como ya no tienen lo que es inmunidad, pues todo empieza a salir lo que es a la luz. Estaba buscando información y he encontrado lo que es una escala sobre la opinión pública con una agencia que se llama CID, ¿vale? CID, Gallup dice, sobre la gestión presidencial muy buena o buena. Hay una escala, ¿vale? Del 13% arriba. Entonces, en primer lugar, dicen la gestión del presidente que está haciendo mejor las cosas es el presidente Nayib Bukele. Cariños, ¿vale? Yo sinceramente siento mucha admiración por este presidente, sinceramente, porque ha hecho un cambio lo que es en su país, en El Salvador. Ha hecho un cambio de ser el país, uno de los países más peligrosos del mundo, ahora es uno de los países más seguros del mundo. En último lugar, hay una riña aquí, hay una riña de quién está haciendo mal su gestión. Aquí hay una riña. Y ellos comparten fronteras. Está entre el presidente de Ecuador y la presidenta de Perú, ¿vale? Que tienen lo que es 13%, 13%. Hasta Maduro hace una buena gestión, sinceramente. Es lo que me sale aquí en esta encuesta. Y lo creo sinceramente, porque con todo lo que ha pasado el año pasado entre estos dos países que estoy mencionando, pues tela marinera, ¿no? Vale, el punto es, voy a hablar de un mandatario, o puede ser mandataria también, luego voy a hacer filtros, en la cual este presidente o presidenta siempre está metido o metida en polémicas, siempre, ¿vale? Siempre hay algo que sale, siempre. Es como que siempre está lo que es en el ojo de la tormenta. Es una persona que no gestiona bien lo que es su mandato o que a lo mejor de repente hay personas que lo asesoran mal o que simplemente, cariño, como vuelvo a decir, pues ha entrado lo que es a gobierno, ¿para qué? Para llenarse las arcas. Ya está, como la mayoría. Pero siempre que se mete en problemas, este personaje, sea hombre o mujer, este mandatario, siempre sale libre de polvo y paja. Siempre, ¿vale? Entonces, a mí siempre esto me ha llamado la atención, sinceramente. ¿Cómo es posible que si este personaje, sea hombre o mujer, se mete tanto en problemas o se pone lo que es en evidencia, cómo es posible que siempre salga ileso o ilesa? Nunca nunca hay un motivo para decir, mira, se acaba tu mandato o simplemente te vamos a juzgar, vamos a entrar en juicio. No.
puede estar lo que es unos días y luego las aguas se calman y se olvidan del problema. Como que los ciudadanos de ese país pues simplemente se hacen lo que es un reseteo. Tienen la memoria frágil, ¿vale? Entonces, me entró lo que es la curiosidad, sinceramente. Y pedí una señal, pregunté a las energías, esta persona a lo mejor de repente puede ser que está haciendo las cosas bien y pues los seres humanos pues lo estamos juzgando. Puede ser que las cosas lo está haciendo bien, pero yo pregunté sinceramente y quería saber si los ciudadanos de ese país están cometiendo lo que es un error, ¿vale? En contra de este mandatario o mandataria. Pero cuando yo pregunté esto a los guías, me sale que es una persona que si a lo mejor de repente los ciudadanos se olvidan o hay como un reseteo o siempre sale airosa o airoso de un problema o de un escándalo, no es porque a lo mejor de repente esté bien asesorado o bien asesorada, que también puede ser, ¿vale? Sino porque hay algo más, sinceramente. A lo que a mí se ha sido revelado, ¿qué es lo que hay algo más? Es que es una persona que cree mucho en la magia. Es una persona que inclusive de vez en cuando se hará su limpieza, tendrá una persona espiritual que lo está guiando. Es una persona que siempre está consultando. Por eso, por más que esta persona se deje ver lo que es en evidencia, por más que a lo mejor de repente haga cosas en la cual tendría que ser juzgado o tendría que dimitir lo que es a su gobierno, simplemente al final sale libre de polvo y paja. Y siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Hasta los últimos días posiblemente de su mandato, o quizás a partir del otro año, puede ser que, porque el tema de los trabajos, el tema de las energías, no es para siempre. No. Es como que te dan lo que es un antídoto o un antibiótico como ejemplo, ¿no? No digo que se está poniendo algún tipo de antibiótico. Y el cuerpo se hace resistente, como que la energía negativa se hace resistente, o la energía del bien se hace más resistente. Entonces, a mí lo que se me ha sido revelado es que este personaje, voy a tomar mi agüita, y que aquí estamos en primavera y empieza el frío, calor, me afecta. Que este personaje, antes que se acabe su mandato, va a salir huyendo. O faltando días, o simplemente se acaba su mandato y se va del país. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sabe que va a ser juzgado o va a ser juzgada. Sabe esto. Se va a ir del país. Pero por el momento, lo que está haciendo con el tema de las energías, lo está funcionando. Sinceramente. Esta persona puede volver a cometer otro error, cariños, y verán que va a salir libre de polvo y paja. Va a salir libre, sinceramente. No le va a pasar nada. Así que déjense de hacer tanto escándalo, tanto show, de repente de reclamar, porque esta persona se siente seguro o segura que no pueden hacer nada en su contra, porque hay algo que no es de esta tierra que lo está protegiendo. ¿Richard será un ángel? No es un ángel. ¿Vale? No. Es una energía negativa, o ha recurrido posiblemente a una persona que trabaja con las energías negativas. Es esto. Y cariño,
Como dicen, nunca intentes jugar con el diablo porque puedes salir quemado o quemada, ¿vale? Al fin y al cabo, al final, esa energía sabe que tiene que cobrarse su alma, su espíritu, etcétera, etcétera. Salvo que se arrepienta de corazón, pero por el momento no lo va a hacer, porque su ambición es más fuerte. Su ambición es más fuerte, ¿vale? Ese mandatario o mandataria está lo que es en todo Hispanoamérica, Latinoamérica, donde se habla lo que es el castellano, ¿no? El castellano, todo lo que es Latinoamérica. En Latinoamérica también se habla otros idiomas o dialectos como el quechua, ¿no? Pero el idioma, como se dice, el idioma principal con la cual la mayoría se puede desenvolver es el castellano. Es el castellano, es en Latinoamérica. Entonces, veo aquí que hay muchos mandatarios. Vosotros tienen que sacar lo que es una conclusión. ¿Quiénes son esos mandatarios que por más que cometan errores, siempre salen victoriosos de esta situación? Siempre salen victoriosos, ¿vale? Yo sinceramente, yo veo aquí que hay en esta lista, porque yo le voy a ser muy sincero, yo no sigo la política, ¿vale? Pero veo que en esta lista hay 2 mujeres que son presidentas. Está Honduras, que tiene el 36% de popularidad, y está Perú, que tiene el 13% de popularidad. Está en lo bajo, es esto con Ecuador. Ay, de verdad, mi querido Perú, sinceramente. Yo lo que he visto es una energía femenina, pero no me han dado más información, ¿vale? Una energía femenina. Puede ser Honduras, puede ser Perú, cariño. Honduras o Perú. Llegado el momento, porque como vuelvo a repetir, cuando esté casi a final de su mandato, de su gobierno, esta persona va a huir, va a salir corriendo del país, ¿vale? Yo he sentido la energía, o simplemente se me ha entregado el mensaje que la energía es femenina, ¿vale? Pero si hacemos una escala del 1 al 10, puede ser que exista una probabilidad del 9%, pero queda un 1% de margen de error. Queda un 1% de margen de error. A lo mejor es un varón, un presidente varón, pero yo he sentido la energía femenina. Entonces, llegado el momento, chicos, cuando este presidente o esta presidenta huya del país, porque lo va a hacer, entonces, pues, si Dios quiere, revelaré el nombre de la persona. Richard, pero claro, porque ya vas a saber que esa persona ha huido. Pero ya te estoy diciendo cómo van a ser los acontecimientos de aquí a un futuro. Ya te estoy diciendo. Y vosotros también tienen que ver cuáles son los presidentes que están ahora en el ojo de la tormenta, que están lo que es en el escándalo, ¿vale? Vean cuáles son los mandatarios que están lo que es en el ojo de la tormenta, sea hombre, sea mujer. Entonces, chicos, por más que este presidente o esta presidenta cometa errores, por el momento se queda en el poder. ¿Por qué? Porque está siendo protegida por una energía que no es de este mundo. Es esto. No es una energía buena. Vuelvo a recargar. Y por eso también, chicos, tampoco soy tonto. Mejor solamente digo lo necesario, ¿no? Que quede en el aire, que vosotros saquen sus propias conclusiones. Muy bien. Bendiciones, chicos. Espero que les haya gustado esto. Lo hago con todo el respeto del mundo, sinceramente. Al que le guste, perfecto. Al que no le guste, pues simplemente no mire lo que es el video. No mire el video, ¿vale? Es así. Dentro de esa escala, aquí los presidentes que estoy viendo,
Ecuador está lo que es en el 13%, Perú en el 13%, Guatemala 18%, Maduro 19%, está haciendo las cosas bien. Panamá 19%, Argentina 22%, dice, bueno, aquí falta actualizar datos, ¿vale? Dice Nicaragua el 33%, Honduras el 36%, Colombia el 42%. A ver, ha habido un cambio aquí. Se me borró, no quieren que les diga, creo. Vamos a ver, sí, se me perdió ya. No quieren que digan la escala. Perfecto, vosotros sacan sus conclusiones. Los quiero. Hasta la vista y sean felices. Gracias por su apoyo.